Hola, ¿qué tal todos? De nuevo desde acá, desde Italia, ahora con otro video, y nos hemos venido a uno de los lugares más icónicos y más visitados por los turistas en toda Italia, que es la ciudad de Venecia, la ciudad de las góndolas, de los canales. Y pues hemos venido a conocerla, ya que es uno de los lugares que ningún turista debe perderse cuando visita Italia. Así que estamos en Venecia y vamos a caminar por todos estos pequeños puentes, por todas estas pequeñas veredas, por todos esos pequeños caminos que hay en medio de la ciudad, ya que claro que todo aquí funciona en los canales, los taxis, los buses, las ambulancias, pero nosotros venimos a conocer también cómo es la ciudad de Venecia, así que aquí estamos, así que vamos a la aventura. Bueno, y con lo primero que nos encontramos es con el Gran Canal de Venecia, que en italiano lo llaman Canal Grande. Su longitud es aproximadamente unos poco menos quizás de 4 kilómetros y es la arteria acuática principal de la ciudad de Venecia. En esta transitan todos los botes de los residentes, las botes que también son ambulancias, los taxis y los vaporetos, que son los digamos de transporte público, como los autobuses, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Venecia. Ahí está la iglesia de San Simeón Piccolo con su cúpula verde, y también aquí ahí va un vaporeto. Ese es el sistema público de acá de Venecia. Aquí es donde se mueven los turistas y los locales, y aquí a las espaldas está la estación de trenes de Santa Lucía. Es esta que está acá, aquí se las muestro. Así que sigamos, porque aquí les quiero mostrar, aquí es donde están los puntos de venta de los tickets, ¿verdad? De los billetes para viajar en los vaporetos, para cuando uno quiere movilizarse dentro de Venecia, ¿verdad? Dentro del Gran Canal, pues ahí está donde venden los tickets, porque esos son los autobuses, como les digo. O sea, no es el autobús, sino que es el bote que funge la función de autobús. Y aquí ya empieza la arquitectura. Miren, aquí hay una iglesia muy bonita. Se dice que aquí en Venecia hay más de 130 iglesias. Muchas de ellas son consideradas como museos por todas las cosas bonitas que tienen, ¿verdad? Las esculturas. Y miren, aquí está el taxi. Como ven, taxi de agua. Ahí está también donde se puede comprar el ticket para las personas que quieren usar el taxi. Y aquí les voy a mostrar. Estos son los botes que se usan como taxi. Como los ven, muy bonitos, muy lujosos. Es una experiencia, ¿verdad? Bonita para el turista. Pero también otra de las cosas por las que la gente viene acá a Venecia es por la experiencia de las góndolas. Ahí están los gondoleros con sus camisas y sus sombreros. Y pues aquí, como ven, ya todo el mundo ingresando para el centro de la ciudad de Venecia. Y vamos a caminar para acá a la derecha, para que puedan ver todo lo bonito que se encuentra acá dentro de la ciudad de Venecia. Bueno, este hermoso puente que está acá se llama Puente de los Descalzos. Es muy famoso, ya que es uno de los accesos, ¿verdad?, para el centro histórico de la ciudad, y el nombre viene de una iglesia llamada Santa María de Nazaret, que también es conocida como la iglesia de los Carmelitas Descalzos, que eran unos monjes que vivían al estilo pobre, ¿verdad?, sin zapatos, al estilo en austeridad. Así que pues por eso es de que este puente es conocido por ese nombre. Y el puente fue construido en 1934 y es uno de los 4 puentes que atraviesan el Gran Canal de Venecia, y este es uno de los más, por su ubicación cerca de la estación central, pues uno de los más transitados, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, ven el canal, el Gran Canal, y en algunas zonas tiene 30 metros de ancho, en otras tiene 70 metros de ancho. La profundidad es como de unos 5 metros de profundo, y tiene una forma de S invertida el Gran Canal de Venecia. Así que este puente es muy bonito. ¿Qué opinan? Déjenme un comentario a ver qué les parece la arquitectura de acá de los puentes de Venecia. Y seguimos. Bueno, y quiero que veamos acá el agua de los canales. Como ven, no es cristalina. Sí se ve un poco contaminada, un poco de basura también, como ven aquí donde está esta góndola. Pero esto es porque hay algo que me llama mucho la atención, que muchas personas me dijeron de que aquí en Venecia se siente mal olor, de que el agua, no sé si el agua o los canales pues tienen un mal olor, pero por el momento debo decirles, y siendo sincero, que no he sentido ningún mal olor. Para mí la ciudad está muy limpia, muy ordenada. El agua, claro, no está cristalina, ¿verdad?, como un río, pero pues como ven en estos canales ya más estrechos que dividen acá los edificios, pues no se ve, digamos, un montón de basura, ¿verdad?, ahí en el agua.
y la ciudad está relativamente limpia y ordenada. Entonces no sé si en alguna época del año el agua o pasa algo que hace que aquí pues se sienta, digamos, alguna especie de mal olor, ¿verdad? Pero por el momento, siendo honesto y objetivo, nada que ver con lo que me comentaron. No he sentido ningún mal olor, así que la ciudad está muy limpia, muy ordenada. Y como ven, pues aquí de todos estos edificios emblemáticos con toda esta arquitectura bonita, y pues también siempre guardando, ¿verdad?, el estilo de acá de la ciudad de Venecia. Y aquí, como ven, hay un montón de comercio, hay un montón de tiendas. Se pueden encontrar tiendas de vino, tiendas de quesos, postres, artesanías y cosas aquí representativas de la ciudad de Venecia. Y una de ellas pues son unas artesanías hechas en vidrio que se llama Murano, que vienen, pues son muy famosas porque vienen de una isla llamada también Murano, así que es algo aquí muy tradicional y que todos los turistas pues buscan acá en Venecia, ¿verdad? Y como ven, pues aquí todas las calles tienen siempre algún rincón especial ahí, con algunas tiendas, algunos restaurantes, pero estas calles son ya las principales, ¿verdad? Pero también la ciudad de Venecia, aparte de tener muchos canales, tiene muchos pasadizos y caminos muy estrechos, y quiero mostrarles cómo es caminar por todos esos rincones de acá de Venecia. Bueno, la ciudad de Venecia está construida sobre más de 100 pequeñas islas, y como el espacio era limitado, pues la solución fue hacer calles estrechas, ¿verdad?, para aprovechar cada centímetro, y pues el resultado es un laberinto aquí de callejones, pasajes y puentes. Y pues las calles eran funcionales, ¿verdad?, no planificadas. La prioridad era conectar casas y canales. Así que miren, aquí así es caminar por estos pasajes de acá de la ciudad de Venecia. Es un laberinto, como ven, aquí ya no hay paso, hay que girar aquí a la derecha, pero es una aventura también, ¿verdad?, descubrir, porque aquí todo el turista se mete para caminar por estos lugares, y también para protegerse del sol, ¿verdad? Y otra de las cosas, pues para encontrar negocios y restaurantes y tiendas, ¿verdad?, escondidas que están ahí en los rincones de acá de Venecia, esperando por los turistas. Bueno, y aquí en Venecia se mantiene la tradición de las pastelerías y chocolaterías artesanales, y aquí se pueden encontrar pues en estas tiendas estas cascadas de chocolate para llamar la atención del turista que venga a probar los chocolates rellenos o el chocolate caliente o todos los postres de chocolate. Así que, ¿qué les parece? Muy bonito, muy ingeniosa esta manera pues de comercializar el chocolate aquí en Venecia. Bueno, y una de las cosas muy interesantes también en Venecia son estas tiendas con todas estas máscaras elaboradas, ya que aquí en Venecia se celebra uno de los festivales más famosos y antiguos del mundo, conocido por sus máscaras elaboradas, trajes de la época, ya que es un festival que se celebra 40 días antes de la Pascua, dura como unas 2 semanas. Así que es muy famoso por las máscaras venecianas, disfraces, bailes de máscaras, desfiles, y estas tiendas pues son las que ofrecen todos estos artículos. Miren qué bonitas, muy interesantes, unas muy coloridas, muy bonitas, así que bonita la experiencia también de las máscaras de Venecia. Bueno, y aquí en Venecia uno de los lugares más impresionantes es el Puente Rialto, y que es de mucha historia porque ese puente es el que ha ayudado a desarrollar la ciudad. Así que nos vamos a meter aquí en este callejón para que vean cómo es el comercio y cómo es este puente, y de ahí les voy a contar un poco más de la historia de este bonito puente y de por qué es que desarrolló la economía de acá de Venecia. Bueno, y para seguir con la tradición, pues en esta ruta hacia el Puente Rialto pues se encuentra una gran cantidad de tiendas, de ventas ambulantes, de ventas callejeras, con todos los artículos que todo el turista necesita, como ropa, zapatos, artesanías, bisutería y recuerdos de la ciudad, comida, pequeños cafés. Y pues este es el camino hacia el Puente Rialto, que fue tan importante porque, como les repito, el puente facilitó el comercio y la movilidad, ya que al inicio era el único puente que se usaba para cruzar el Gran Canal, ya que había uno que era de madera pero colapsó, y pues después se construyó, ¿verdad?, el de piedra. Y pues un dato muy curioso es que
mucha gente que no creía de que el diseño del puente a solo un arco iba a durar, ¿verdad? Que iba a ser funcional, pero el puente ya tiene más de 400 años y no ha colapsado, así que pues el arquitecto hizo bien su trabajo, ¿verdad? Y este puente pues es uno de los más fotografiados y más visitados de acá de Venecia, porque es un lugar histórico, ¿verdad? Está hecho de piedra blanca y el arco tiene 28 metros de largo por unos 7,5 de alto, y es lo suficientemente elevado pues para que pasen los barcos por abajo, ¿verdad? Así que como ven aquí, pues aquí está todo el turista que viene pues a disfrutar del camino aquí a lo largo del puente, y todo es al estilo de los antiguos mercados medievales. Así que miren, aquí está el panorama muy bonito pues del Gran Canal, y aquí están las vistas desde la cima, pues se ve todo el Gran Canal, toda la arquitectura de la ciudad, pues, y la gente viene pues a tomarse su fotografía, ¿verdad? Y también vamos a bajar por acá porque quiero mostrarles cómo se ve pues del otro lado ya al bajar del puente pues el panorama, y alrededor hay unos cafés, hay unos restaurantes para que la gente pues pueda pues venir a apreciar. Miren qué bonito el puente, muy bonito. La verdad que es una maravilla de la arquitectura aquí para los venecianos. Y claro, este es uno de los puentes, ¿verdad?, que cruza el Gran Canal, y claro, el más importante pues de acá de Venecia. Bueno, pues como ven, pues el diseño fue una hazaña arquitectónica para la época y un símbolo de riqueza, ¿verdad?, y de innovación para la ciudad y para promover pues el comercio de la ciudad de Venecia. Bueno, y seguimos aquí en Venecia, y ahora les voy a mostrar uno de los lugares más icónicos de aquí de Venecia, que es la Plaza San Marcos y su basílica, y es un lugar de reunión de todos los turistas aquí en Venecia, y es otro de los lugares imperdibles. Así que vamos, les voy a mostrar para que conozcamos la Plaza San Marcos de Venecia. Bueno, y uno de los sitios imperdibles es la Gran Basílica de San Marcos, que está ubicada pues aquí a un costado de la Plaza San Marcos, que también es el nombre de la plaza, y pues un lugar de recreación, de peregrinaje, de reunión de turistas para venir pues a disfrutar de la arquitectura, de un gelato, a cubrirse del calor aquí y disfrutar pues del ambiente familiar, de la historia y de todos los edificios emblemáticos que están acá. Y como ven, pues uno de ellos es el que tengo aquí a mi izquierda, que es la Basílica de San Marcos, que pues data desde el 828, que fue construida para albergar reliquias de San Marcos Evangelista, y fue terminada como en el siglo XI. Claro, ha sufrido reformas posteriores, ¿verdad? Pero tiene un estilo con influencias góticas y renacentistas, como muchos de estos edificios. Este es otro edificio bonito, emblemático, que es la Torre del Reloj, que tiene un reloj que da la hora, y también tiene las fases de la luna, tiene los símbolos del zodiaco. La verdad que en esta plaza hay muchos lugares que descubrir. Todos estos edificios tienen mucha historia, todos son muy visitados por turistas a toda época del año, pues, y aquí en la plaza hay mucho que disfrutar. Como ven, hay tiendas también, hay negocios de restaurantes, cafeterías. Aquí están estas mesas donde tú te puedes sentar con tu expreso, pues con tu familia, a disfrutar del ambiente, a cubrirte del sol. Y aquí en el centro de la plaza pues ahora creo que habrá un concierto, porque veo que hay ahí al lado de este edificio, han cerrado con esta valla, y hay un montón de sillas y hay unas pantallas al fondo. Y también está aquí la Torre de San Marcos, de unos 98 metros, que originalmente fue un faro y que se derrumbó en 1902, pero después se logró construir de nuevo la torre, ¿verdad? Así que es otro de los lugares aquí emblemáticos. Y también ahí está el Palacio Ducal, que es un palacio gótico, y así que es todo lo que todo el turista viene a disfrutar acá, ¿verdad? De acá de la Plaza de San Marcos, aquí en Venecia. Como ven, aquí es donde la plaza está cerrada porque al parecer habrá un concierto. Y hay también otros lugares bonitos, son cafés históricos que datan desde el 1700. Así que hay muchas curiosidades aquí en la plaza para disfrutar, ¿verdad? Y la otra es que está cercana al nivel del mar, así que a veces hay el fenómeno de
agua alta que le llaman, que son inundaciones temporales, pero por lo general en la mayor parte del año pues se puede disfrutar de acá de esta plaza. Y aquí está ya en su esplendor pues la Basílica de San Marcos, ¿verdad? Y se ha usado en estos materiales mármoles, mosaicos dorados y importados de todo el Mediterráneo. Así que hay mucho que descubrir aquí dentro de la plaza, muy bonita, y vean cómo está la gran cantidad de turistas aquí caminando y tomando sus fotos, sus videos y pues recordando pues todos estos lugares mágicos, ¿verdad? De estos destinos. Y nosotros pues aquí haciendo un pequeño recorrido, ¿verdad? Un poco breve también, porque hay tanto que descubrir en estas ciudades. En cada rincón hay algo nuevo, cada edificio tiene su historia, cada calle tiene algo que la hace única. Así que he tratado de compartirles uno de los datos más importantes, ¿verdad? De la ciudad de Venecia. Pero dejen en sus comentarios a ver qué les ha parecido esta ciudad, si tienen la oportunidad de venir a visitarla, qué les gustaría experimentar. Y pues muy bonita la arquitectura, ¿verdad? Y todo el ambiente aquí en esta plaza de Venecia. Otra de las cosas curiosas que se vive a esta época del año aquí en Europa es que como es verano pues anochece tarde. Ahorita son las 7 de la noche y vean cómo se ve el día, como que si estuviésemos a las 4 de la tarde, pero comienza a anochecer a las 9 de la noche, así que es una experiencia única también, porque para esta época del año aquí en Europa los días son más largos que la noche prácticamente, las horas del día, las horas de sol, pero es una experiencia bonita y siempre aprendiendo aquí algo nuevo del viejo continente y aquí en Venecia, Italia. Y al hablar de Venecia y visitar Venecia no pueden faltar sus fabulosas góndolas, que es el medio de transporte para los turistas, ¿verdad? Era el medio de transporte para los locales en los años remotos de Venecia. Claro, ahora es una atracción turística que todos los que vienen lo disfrutan. El paseo dura unos 30 minutos, se puede alargar, pero también así es el costo. Por 30 minutos son 90 euros para unas 5 o 6 personas. Durante el día, ya en la noche, si la experiencia se vuelve más romántica, pues ya el precio es mayor. Así que espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, dejen sus comentarios si les gusta el contenido y los dejo con unas imágenes de Venecia. Cuídense mucho y hasta la próxima.